¿Escuchan bien? Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, buenas noches. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, excelente. Recordarles, ¿verdad? Que a los que faltan de enviarme redacciones, que lo hagan. Si igual, si tienen algún problema y no pudieron hacerlo esta semana, nada más me indican. Pero sí recuerden estarme enviando las redacciones. Ya hay muchos que han mejorado mucho. Profe, Igual, disculpe, vieras que yo te la envié, pero no me has contestado. Más bien estaba por enviarte la otra. me la enviaste. Ah, no, esta es otra. No te contesté. Solo me hace falta una revisar. Me la envías. Voy a chequear bien, profe, y te vuelvo a mandar el mensaje para que lo veas. Porque yo lo que hago es que archivo todos los chats y nada más dejo lo que son redacciones y ahorita solo tengo una que me hace falta que me la enviaron ahorita. Ah, ok, está bien, profe. Entonces, revise o si no cualquier cosa me dice. Está Ok. Vamos a ver. Hoy vamos a iniciar con lo que es combinaciones gramaticales. Pues vamos a ir un poquito rápido, igual viendo lo más importante y todo, pero tenemos que lograr ver aunque sea 3 temas, porque el examen está encima y nos hace falta bastante, porque nos atrasamos un poquillo con lo que es el paradigma verbal. Entonces, cuando hablamos de combinaciones gramaticales, son algunas palabras que se escriben parecido, pero va a depender de ciertas situaciones en las que se van a utilizar. Entonces, primero tenemos lo que es el sino y el sino. Entonces, tenemos el sino junto o el sino separado. ¿Cuándo vamos a utilizar el sino junto? Cuando estemos oponiendo ideas. Entonces, si decimos no pide perdón, sino comprensión, como va a ser dos ideas que se oponen, ese sino va a ser junto. Todo lo contrario al sino separado. El sino separado es cuando vamos a indicar la condición de algo. Entonces, si no te agrada, no tienes que aceptar. Ven que hay una condición ahí, que si no le agrada, entonces no lo va a aceptar. Como es una condición, como ahí se está utilizando una condición, tiene que ser separado. Ahora, el sino junto, como les dije, se utiliza cuando se van a poner dos ideas distintas, pero también cuando hay una negación anteriormente. Entonces, vean que aquí tenemos la negación, no pide perdón, sino comprensión. Entonces, como está la negación y además hay dos ideas oponiéndose, va a ser el sino junto. Eso sería con respecto al uso del sino. Ahora, tenemos los diferentes por qué. El por qué junto y sin tilde es el que nos indica la causa de algo. Generalmente este también lo utilizamos para lo que son respuestas. Entonces, no iré porque estoy cansado. Me está dando la respuesta de una pregunta anterior y además me está indicando la causa de algo. Ese es el por qué junto y sin tilde. Y vean que el por qué todo, que es todo lo contrario, que va a ser separado y con tilde, es el que se va a usar de pregunta. Ven que son todo lo contrario. Entonces, el por qué separado y con tilde va a ser pregunta. El por qué junto y sin tilde es el que se va a utilizar de respuesta o para indicar la causa de algo. Luego, el por qué separado y sin tilde es el que vamos a utilizar cuando podemos hacer el cambio de por el o la cual. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta oración esa es la excusa porque se atrasó, esa es la excusa por la cual se atrasó. Podemos hacer el cambio ahí del por qué, por el o la cual y
como sigue teniendo sentido la oración, va a utilizarse. Entonces, en ese caso, ese es el por qué junto y sin tilde. Y el por qué junto y con tilde es el que utilizamos de sustantivo. Este sí es más fácil de reconocer porque cuando hablamos de sustantivo, yo siempre les digo que recuerden el ejemplo. Yo no sé el porqué de las cosas. Ven que ese porqué me está dando el nombre de algo. Recuerden que el sustantivo es cuando se nombra alguna cosa, algún objeto, algún animal. Entonces, yo no sé el porqué de las cosas. O en este caso, todos tenemos un porqué vivir la vida. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ese porqué junto y con tilde va a ser de sustantivo. El porqué junto y sin tilde es el de respuesta. El por qué separado y con tilde es el de pregunta. Y el por qué separado sin tilde es el que podemos cambiar por él o por la cual. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Ok. Vamos a seguir entonces. Eso con la parte de el sí, no. Y la parte de los por qué. Voy a borrar eso. Ahora vamos con el debe y el debe de. Acá está. Sería debe o debe de. ¿Cuándo utilizamos debe? Cuando es una obligación. Cuando yo digo, ella debe estar aquí. Es una obligación. Entonces se va a utilizar debe. El profesor debe estar en el aula. Ese debe está indicando una obligación. Debe de se utiliza cuando usted no está seguro de algo. Ejemplo, ella debe de estar enferma. Eso es una inseguridad, una duda. Entonces se va a utilizar el debe de. Entonces, en este solo hay dos opciones. O se utiliza debe o se utiliza debe de. Debe cuando es obligación y debe de cuando usted no está seguro de algo, cuando es una inseguridad o una duda. Luego tenemos el asimismo separado en dos, por decirlo de alguna manera, el asimismo junto completamente, que ambos van a significar lo mismo cuando podemos cambiarlo por también o por de este modo. Entonces, en ese caso, el ejemplo sería, asimismo te digo la verdad, de este modo te digo la verdad, o también te digo la verdad. Ven que puedo cambiar ese asimismo por también o por de este modo. Entonces, como la oración sigue teniendo sentido y puedo hacer el cambio, quiere decir que el asimismo que se va a utilizar es o el separado en dos o el junto completamente. ¿Cuándo va a ser que se utilice el asimismo separado en tres? ¿Cuándo significa a él mismo? Cuando significa a una persona. Se repetía a sí mismo que no podía ser cierto. Ese a sí mismo, como se está refiriendo a él mismo, a la misma persona, se va a separar en tres. Si yo digo, él no se quería a sí mismo, o él se dijo a sí mismo. Ven que sigo hablando de él mismo, de una persona. Entonces, en ese caso, el a sí mismo que se va a utilizar va a ser el separado completamente, en tres en este caso. Luego tenemos los con que van siendo lo mismo que el por qué, solo que en este caso son tres. Recordemos que el por qué separado y con tilde es de pregunta, el con que separado y con tilde es de pregunta también. El con que separado y sin tilde significa con él o la cual. Ejemplo, el bolígrafo con que firmaste apenas tiene tinta. El bolígrafo con el cual firmaste apenas tiene tinta. Entonces, en ese caso, sería
sería el con que separado y sin tilde. Bueno, como les dije, el con que separado y con tilde es de pregunta y el con que junto, que es el único que existe junto, es junto y sin tilde, significa así que o de manera que. Es decir, que lo podemos cambiar por eso. Ya tienes dinero con que paga lo que debe. Ya tienes dinero de manera que paga lo que debe. O ya tienes dinero, así que paga lo que debe. Esto con respecto a los con que. Ok, esas serían las combinaciones gramaticales que les sale a ustedes en el examen. Los con que, los por qué, el asimismo y el debe o el debe de y el si no. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, por el momento no, profe. Nada más está una pregunta. ¿Eso cómo lo preguntan? Uno que pone un ejemplo y uno tiene que elegir cuál es. Exactamente. Usted tiene que elegir. Ok, vamos a hacer esta práctica que está acá, que es de identificar, y luego hacemos unas como vienen en el examen, que es básicamente lo mismo, digamos, es básicamente esta. Te van a poner, qué sé yo, 3 oraciones en un cuadro y te ponen en la pregunta en cuál de las oraciones correctas, perdón, en cuál de las oraciones anteriores está utilizado correctamente la combinación gramatical. Entonces usted tiene que decir si la 1 la está utilizando bien o si la 2 o la 3, por ejemplo. O como en este caso, te ponen una oración incompleta y te ponen las diferentes opciones, ¿verdad? Con las diferentes combinaciones gramaticales y usted tiene que elegir cuál combinación es la que se utiliza en esa oración correctamente. Entonces, ahora van a pasar a hacer esta práctica. Es bastante rápido, entonces en 10 minutos ya revisamos. Ah, y otra cosita, hoy no les pude enviar, ahí me disculpan, el material con anticipación. Entonces, apenas termine la clase, yo se los envío. Bueno, lo que es esta de combinaciones gramaticales, estoy revisando el chat, y lo que es la presentación de combinaciones gramaticales y grupo nominal y verbal que vamos a ver hoy, sí ya la tienen en el grupo. Solo me falta el tercero, que el tercer tema, de enviárselos, pero se los envío cuando termine.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya terminaron? Sí, profe. Listo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver si Christopher me ayuda con la primera. Profe, bueno, yo digo que es DVD. Vamos a ver qué opinan los compañeros. ¿Es DVD Debe, pues. o debe? Debe. 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 Es debe porque es obligación. Está hablando de obligación, entonces es debe. El doctor debe ayudar a las personas. ¿Con qué o con qué? En la número 2 me ayuda Nayel. Con qué tildado. ¿Con qué tildado? Muy bien, porque es de pregunta. Stacy me ayuda con la que sigue. ¿Con qué separado o con qué? Profe, disculpe, ¿con la número 3 te ayudo yo o con la número 2? Con la número 3. La número 2 ya dijimos Ok. que es con qué con tilde. Recordemos que una la podemos cambiar por con él o la cual y la otra con así que o de manera que. ¿Cuál sería ahí? La número 3. ¿Con qué junto, profe? ¿Con qué junto? Con que no ayudarás en la casa. Número 4. No era mi intención molestarte, sino ayudarte. ¿Cuál es? Profe, No. ese. ¿Perdón? El punto. El Si sino. no, punto. Ajá, Creo que junto, porque porque eran opone, diferentes ideas. ajá, porque opone ideas. El separado es cuando se indica una condición. Ahora, en la que sigue, ¿cuál sería? ¿Por qué o por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pegado? Ajá. ¿Por qué pegado? Es de pregunta, recuerden. La 6. ¿Vas conmigo? Si no vas conmigo, prefiero quedarme en la casa. Separado. Separado porque ahí sí hay una condición. ¿Y por qué no quieres participar? ¿Por qué separado y tildado? ¿Por qué separado y tildado? Excelente, chicos. Entonces, ese sería en el caso de las combinaciones gramaticales. Entonces, a ustedes les va a salir así. Les ponen la pregunta y en las opciones las diferentes formas de combinación gramatical o les ponen 4 oraciones y tienen que descubrir cuál de ellas es la que tiene la combinación correcta en la oración. Entonces, ¿cuál combinación es la que se está utilizando correctamente? Ese en el caso de las combinaciones gramaticales. Entonces, si no tienen ninguna duda o pregunta con este tema, vamos a pasar al segundo. Profe, lo que ha tildado siempre se va a aplicar Pregunta. a lo que es pregunta. En el caso del por qué y el con que sí, pero separados. Porque recuerde que hay un por qué juntos, tildado, pero ese por qué es de sustantivo, cuando decimos el por qué de las cosas, por ejemplo. O no sabemos Ok, el por qué de esta vida. ok. Ahora vamos con lo que es el grupo nominal y el grupo verbal.
Entonces, cuando hablamos de grupo nominal o grupo verbal es literalmente encontrar dentro de una oración, o más bien es porque se le está llamando a la oración grupo, pero dentro de este grupo va a predominar algo, o el verbo o el sustantivo. ¿Cuál es cuál? Bueno, en el grupo nominal va a existir un sustantivo dentro de la oración. Recordemos que cuando hablamos de sustantivo es el nombre de algo, de alguna cosa, de algún objeto, de alguna persona, algo que me nombre algo. Ese va a ser el sustantivo. Va a tener un artículo y lo principal también es que va a tener un adjetivo. Recordemos que los adjetivos son características que califican al sustantivo. Entonces, si decimos la rosa es roja, rojo sería el adjetivo que está calificando, perdón, al sustantivo rosa. Entonces, acá en el grupo nominal son oraciones que tienen como núcleo, es decir, como el centro de la oración, el sustantivo. Y va a tener algún artículo que lo acompañe, como en los ejemplos acá, el o la, el perro, el árbol seco, la casa de Juan, la blusa y el pantalón. Tenemos artículo y tenemos el núcleo, que es el sustantivo. Y se le puede añadir un adjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Al grupo verbal, que como dice el nombre, el grupo verbal va a tener verbo, pero verbo conjugado. Acá les puse una imagen donde viene el sustantivo como centro, ¿verdad? Dijimos que en el grupo nominal el sustantivo es lo más importante. Entonces, ejemplo, Roberto se caracteriza como un hombre sucio y alto. ¿Cuál es el grupo nominal? Este que está subrayado, ¿por qué? Porque menciona al hombre, que es el sustantivo, sucio y alto, que son los adjetivos, y tienen ahí algunas artículos y conjunciones. Entonces, este sería lo que es el grupo nominal. Tiene entonces como centro el sustantivo. ¿Cuál va a ser el centro del grupo verbal? Que el grupo verbal va a tener un verbo. Chicos, pero no es cualquier oración que tenga verbo. Es aquella oración donde el verbo sea lo más importante, el centro de la oración, y donde el verbo esté conjugado. Es decir, si el verbo dentro de la oración es amar, ahí no, ese no sería parte del grupo verbal, porque necesitamos que el verbo esté conjugado. Quiere decir, de verbos regulares, irregulares, es prácticamente lo que nos está explicando, ¿verdad? Lo que nos envió usted. ¿perdón? Chicos, ¿alguien me habló ahí? Que casi no le entendí. Ok, sigamos. Entonces, el grupo verbal va a ser aquel donde haya un verbo conjugado. Puede tener pronombres, que recordemos que el pronombre él, yo, tú. Adverbios también puede tener adverbios, pero lo principal es que el grupo verbal, sí, va a ser el núcleo, el verbo, y ese verbo va a ser conjugado. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Se murió, tenemos ahí el verbo morir conjugado. Ayer le regalaron, tenemos el verbo regalar conjugado, y es lo más importante ahí. Jugó y bailó anoche, tenemos verbos conjugados, y voy, tenemos el verbo conjugado. Entonces, grupo nominal, lo importante o el núcleo de la oración va a ser el sustantivo acompañado con algún adjetivo o artículo. El grupo verbal va a ser el verbo conjugado más algún pronombre o adverbio. Entonces, lo importante es reconocer el núcleo de la oración, que va a ser el verbo conjugado o el sustantivo. ¿Por qué les menciono bastante esto del verbo conjugado? Porque a veces se van en las opciones por cualquier opción que tenga un verbo.
Pero si el verbo está en infinitivo, es decir, con terminación ar, er o ir, no va a ser parte del grupo verbal, porque el grupo verbal necesita que ese verbo esté conjugado. Entonces acá igual, la misma imagen, el verbo lo tenemos como centro porque va a ser el núcleo, ¿verdad? De la oración. Puede estar acompañado de algún adverbio, preposición, conjunción o pronombre. Tenemos varios ejemplos. Hoy llegará sola. Hoy el adverbio llegará, vea que tenemos el verbo llegar conjugado y sola como adverbio. Lo canta alegremente, vean que tenemos canta como verbo conjugado, lo pronombre y alegremente adverbio. Muy tarde lo comprendió, adverbio y pronombre. Tenemos también el verbo conjugado comprendió. Entonces, vean que acá no tenemos un sustantivo, entonces por eso no va a ser un grupo nominal. Y como hay un verbo que está conjugado y que es el núcleo de la oración, es grupo verbal. Entonces, vean acá, cuando llegue el verano iremos a la playa. Así es como viene planteado lo que es este tema dentro dentro del examen. Este es el formato. Cuando llegue el verano iremos a la playa. Complete la oración con la opción que presenta un grupo verbal. ¿Cuál sería ahí la opción correcta? Lean muy bien la oración y las opciones. La B. De La yo que C. la sé, ¿no? La La sé. C. La sé. Yo la sé, profe. Correcto, sería la C. ¿Por qué no es la B? Porque tenemos el verbo mirar en infinitivo con terminación ar, er o ir, no está conjugado. Entonces, no cumple las reglas del grupo verbal. Recuerden que el verbo tiene que estar conjugado. En este caso tenemos el verbo disfrutar conjugado en disfrutaremos. Entonces, en ese caso sería la opción C. Muy bien. Acá tenemos otras. Hagan estas dos, lean bien las opciones y lo que les están preguntando y ya las revisamos. Chicos, igual se vuelven a meter al mismo link si, si se cierra la sesión.
¿Ya las hicieron? Sí. Ok, vamos a ver. En la número 2, ¿cuál opción contiene un grupo nominal? La B. La B, muy bien. Tenemos deseo como sustantivo. Muy bien. En la número 3, presenta un grupo verbal. La D. La D, muy bien. Tienen, tenemos el verbo tener conjugado. Voy a cerrar la sesión para iniciar la nueva porque ya falta un minuto y seguimos con más preguntas de esto.